Queridos amigos, fieles seguidores del Gear Show, ya estamos de regreso otra vez con una promesa que les hemos hecho, con un proyecto que tenemos para ustedes bastante interesante y que primero que nada agradecemos el apoyo de los amigos que como siempre nos han venido ayudando mucho. Esta no es la excepción y agradecemos primero que nada a Yamaha y a Steinberg la posibilidad de empezar a trabajar con tutoriales de muchos softwares. No solamente vamos a hablar de un software en particular, vamos a hablar de varios. Habrán introducciones previas o breves de cada uno de estos softwares, pero por supuesto invitaremos a los profesionales a que ya nos den sus grandes tips, sus grandes trucos de cómo trabajan con estos programas. Pero bueno, la finalidad era esa, ya empezarlo a hacer. Este es el primer video de muchos, de una serie de muchos enfocados o trabajados hacia lo que es Cubase en su versión 7.5. Esperemos que les sea de utilidad, que les gusten y por supuesto, como toda la vida lo hemos hecho, sugieran cosas. Vamos a hacer caso, por supuesto, a todo lo que ustedes sugieran, lo que consideren necesario. Estamos tratando de seguir invitando a los amigos ingenieros, a los productores y a todos los que se dedican a este medio para que nos den sus mejores consejos, sus mejores trucos, como ya lo comenté hace un momentito. Y bueno, para empezar con el tema de Cubase 7.5, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es saber sobre qué requerimientos tengo que trabajar. Es decir, no es con cualquier computadora, desafortunadamente es así, ni modo, tenemos que de repente accesar a equipos un poquito más cuidados, un poquito más nuevos, con tecnología más nueva, en fin, ¿no? Y el caso de Cubase es así. Yo lo que tengo que hacer para poder trabajar con Cubase pues afortunadamente es un sistema que es híbrido, entonces puedo trabajar con Windows o puedo trabajar con Mac. La versión de operativo que más me acomode es bastante buena, no pasa nada, pueden intercambiar los archivos entre un sistema y otro y no pasa absolutamente nada. En el caso de Windows podemos trabajar con Windows 7 o con Windows 8. En el caso de Mac es con 10.7 o 10.8. Ya estamos incluso con Mavericks, que es la versión 10.9 y de hecho los videos los van a ver a través de Mavericks en Mac. Funciona bastante bien, no hay ningún problema. También necesitamos una llave que se llama USB eLicenser, que es esta que están viendo aquí. Esta llave es la que realmente tiene las autorizaciones, entonces hay que cuidarla mucho porque si se me pierde, pues se me perdió el programa y eso no es nada lindo. Hay modo de recuperarlo, pero pues, lo ideal es mejor cuidarlo siempre desde el principio. Obviamente tengo que hacer una cuenta en la página de Steinberg, pues, donde voy a tener registrado el programa para que actualizaciones, y cualquier otra cosa, pues estar informado de qué va a pasar con mi programa, con mi Cubase. Obviamente, después de eso necesitamos una interfase de audio. Interfaces de audio en el mercado hay muchas. En la página de Facebook del Gear hay diferentes opciones de diferentes fotografías donde pueden ver cuál es la que más les acomode con algunas especificaciones. Entonces es muy sencillo ubicar cuál es la que necesito y traeremos algunas. Ya por ahí hablamos de algunas de Tascam, algunas de mismo M-Audio, en fin, muchas interfaces. Necesitamos micrófonos, como este que está aquí, por ejemplo, que está bastante lindo. Es una compañía que se llama Audio Técnica y hay muchas compañías. Beyer Dynamic, no sé, muchas compañías con las que se puede trabajar en el tema de los micrófonos. Necesitamos una interfase MIDI y dispositivos de entrada que básicamente pueden ser teclados, controladores de MIDI, superficies de padcitos, etcétera, etcétera, para poder trabajar más cómodamente y no solamente usar el teclado y algunos mouse para hacer el trabajo con la composición, el arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues mis bocinas, un amplificador
y de repente es para trabajar más cómodo cuando es un trabajo en casa con los amigos, pues unos audífonos para poder trabajar. Eso es todo lo que necesito para trabajar con Cubase y con cualquier otro software, por supuesto. Pero bueno, el tema de hoy que nos atañe y que nos importa más es empezar a conocer cómo es que funciona Cubase 7.5. Así es que sin darle más vueltas, empecemos y espero les guste. Bueno, una vez que ya hablamos del tema de los requerimientos de la llavecita, que es el e-licenser y demás, vamos a empezar a trabajar directamente con el software. Entonces le damos clic a nuestro iconito del Cubase y verán que empieza a cargar obviamente toda la información nativa del Cubase y por supuesto todos los plugins que pueden estar dentro de nuestras computadoras. Una vez que carga toda la información, lo primero que abre es una cosa que se llama Steinberg Hub, que principalmente nos ofrece dos pantallitas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Del lado izquierdo, como pueden ver, dice News and Tutorials, o que básicamente son las novedades. De hecho, aquí es donde podemos empezar a ver algunos videos de cómo es que funciona el sistema. Son videos que están en inglés, donde pueden ver también qué noticias nuevas hay, si hay actualizaciones del programa, etcétera, etcétera. Eso es lo que pueden hacer justamente del lado izquierdo. Del lado derecho, que es la parte más importante para poder empezar a trabajar, tenemos la sección de proyectos y estamos viendo 6 iconos. Cada icono tiene plantillas diferentes de acuerdo a lo que quieran hacer, si quieren masterizar, si quieren producir, si quieren generar partituras de algún proyecto ya hecho principalmente con MIDI, por supuesto. Y ahí sencillamente tenemos 6 iconos, repito, 6 plantillas donde pueden elegir diferentes situaciones de acuerdo a la necesidad. Lo más conveniente de repente es, en nuestro caso, por ejemplo, al trabajar es decirle default o una sesión completamente en blanco o vacía, empty, que es como está ahí. Y un detalle importante más, en la parte inferior de esta ventana nos encontramos que el programa nos pregunta si yo quiero que el mismo programa administre todos mis proyectos, es decir, dónde los vamos a dejar en el disco duro, si es el disco duro dentro de la computadora, el interno, o si voy a usar un disco duro externo. Esto lo podemos manejar en esta parte de aquí abajo y me dice Use Default Location. Esto es lo que va a hacer Steinberg, es guardar mis proyectos en una carpeta designada por la compañía, o si yo le quiero decir, donde dice aquí prompt for project location, si yo quiero especificar algún punto en particular para hacer esto. Evidentemente esto ustedes lo van decidiendo de acuerdo a cómo quieran administrar sus cosas en cada uno de los proyectos que van haciendo. Vamos a dejarlo por este momento como prompt. Me va a preguntar dónde quiere hacer esta información y vamos a ver entonces cómo es que funciona esta parte del Cubase en sus diferentes ventanas, en el software en general. Bueno, una vez que le dije a Cubase que yo le voy a decir en qué lugar o en qué locación quiero tener el proyecto, me abre esta ventana en la cual yo voy a especificar dónde quiero mi proyecto. Voy a ir directamente al escritorio, voy a hacer una carpeta nueva que vamos a llamar test y automáticamente notarán que está la carpeta test. En cuando yo le diga open, me va a abrir sin el mayor problema ya directamente el Cubase para poder trabajar. Aquí hay un detalle importante y es analizar qué pasa con la carpeta de test. Fíjense cómo aparece una carpeta que dice audio y es justamente donde vamos a empezar a guardar todo lo que estemos grabando dentro del proyecto. Una vez que yo salve el proyecto de Cubase, por supuesto, me va a preguntar qué nombre quiere. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que está la parte del nombre, pero vamos a decirle que se llame en este caso ABC. El ABC del Cubase. Le digo salvar y notarán entonces que ahora sí ya tengo un nombre en la parte superior que dice ABC y regresemos a la carpeta de test y notarán que ahora sí tenemos dos iconos, una carpeta que dice audio, repito, donde van a quedar todos sus audios, no tienen por qué estar en otro lado, y la carpeta o el icono, ahora sí con la extensión CPR de Cubase, con la cual podemos tener toda la parte de instrucciones, plugins, automatizaciones, la cantidad de tracks, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la manera en la que iniciamos o empezamos un proyecto con Cubase. Vamos a hablar ahora sí de lo que sería la superficie o el entorno del programa. Bueno, ahora tenemos
lo que sería la pantalla principal del Cubase, y notarán que a lo mejor no se parece a todas las que hemos visto convencionalmente en los Cubase de otros amigos o en internet. Y esto es porque le quité muchas cosas, podría quitar más, pero bueno, la idea es ir armando poco a poco su entorno de trabajo, que creo que esa es la gran ventaja que ofrece Cubase, que puedo armar más detalladamente, más a mi gusto, las necesidades de acuerdo al proyecto con el que voy a trabajar. Pero bueno, lo primero de ello es precisamente hablar de los tracks. Los tracks que tiene Cubase. Aquí podrán ver, voy al menú de proyecto, voy a Add Track y podemos ver la cantidad de tracks que tiene, que es sumamente importante. Son 14 tracks diferentes. Eso significa que por supuesto no los voy a usar todos, o a lo mejor sí, eso depende de cada uno de ustedes, pero sí es la cantidad de posibilidades con las que puedo trabajar. Por eso es que se dice que Cubase es un software de producción, porque realmente tengo una cantidad de herramientas bastante importante. Por supuesto, iremos hablando poco a poco de cada track para que vean la funcionalidad. De entrada vamos a hablar de los tracks de audio. Voy a la parte donde dice audio, doy un clic y lo siguiente que va a hacer es preguntarme qué tipo de track de audio quiero. Entonces le voy a decir que queremos a lo mejor 4, en donde está la cuenta. Luego la configuración, que esa es una ventaja importantísima. Puedo hacer tracks mono, tracks estéreo y versiones surround o multicanal, como quieran llamarlo, que va desde LRCS hasta versiones 5.1 y más. Depende, por supuesto, de la configuración que tengan, y nunca olviden, lo más importante es con qué interfase trabajo. Si no tiene más de 5 salidas, pues no podemos hacer ni por casualidad un 5.1 o en adelante, ¿no? Entonces, cuidemos mucho el tema de la interfase. En este caso vamos a quedarnos por este momento en estéreo. Las salidas van a ser L y R en mis bocinas. Puedo ponerles nombres, lo puedo hacer ahorita, lo puedo hacer después. Vamos a decirle en este momento agregar tracks y vamos a ver qué es lo que sucede. Como notarán, ya tengo mis tracks agregados sin ningún problema y entonces puedo empezar a trabajar. Para poder seguir trabajando con el programa es importante saber dónde se encuentran cada una de las cosas que necesito para trabajar en este momento. Entonces Cubase ofrece aquí en la parte superior 13 menús diferentes para poder trabajar. Eso me da, perdón, dije 13, son 12 menús diferentes para poder trabajar y encontrar lo que yo necesite. Desde el transporte, desde la parte donde voy a insertar sintetizadores virtuales, donde encuentro a lo mejor la parte del score, donde es que están ubicados todos mis archivos ya grabados, si quiero importar algunos loops, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sucede mediante los menús. Y en los menús sucede un detalle muy importante. Si yo voy al menú, por ejemplo, de Project, notaremos que en la parte de abajo viene Project Setup para saber frecuencia de sampleo, para saber en cuántos bits estoy grabando. Y si notan, el shortcut que me ofrece es Shift S. Eso significa que si yo le doy clic, automáticamente me va a mandar a una ventana alterna para poder seguir configurando mi proyecto. Si seguimos viendo los menús, notaremos que algunos menús van a aparecer con líneas punteadas o con 3 puntos o puntos suspensivos, los cuales me están diciendo que lo que va a pasar es que puedo seguir configurando a través de esa pantalla. Entonces siempre me va a estar abriendo ventanas alternas de acuerdo a la necesidad. Finalmente, si voy a un menú que no tiene absolutamente ningún icono, como por ejemplo la calculadora de bits o el bit calculator, pues simplemente me va a abrir una ventana y se acabó. Por último, si ya vemos, como en los tracks que acabamos de ver hace un momentito, un triángulo de color negro, significa que me va a dar más opciones directamente ese menú. Finalmente, y ya para cerrar esta parte de los menús, lo que es importante es ir al Steinberg Hub, que es donde estoy en este momento, y al ladito, me refiero a esto porque al lado está el menú más importante y eso lo van a ver en todos los programas y se llama Help. Help me permite, en la sección que dice Search, encontrar cosas, digamos, o menús, digamos rápidamente, por ejemplo, cuantizar o quantize. Como notarán, aquí ya me aparecen las opciones que encuentro dentro del programa. Yo voy a ir directamente a quantize y me va a mostrar en qué menú se encuentra y de esa manera llegar más rápido. Entonces es muy fácil acostumbrarnos al trabajo en Cubase porque rápidamente va a mostrar dónde se encuentran las diferentes herramientas o opciones que yo quiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, Score, y aquí puedo ver todo lo que está relacionado con lo que sería el score.
Esta es la manera en la que trabaja entonces el Cubase con el tema de los menús.